¿Los termómetros infrarrojos realmente están produciéndonos cáncer? Y además continúa la censura en series o programas del pasado. En esta ocasión podría tocarle a los Animaniacs. Hola padrinos y madrinas, bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Universo Geek. Padrinos y madrinas, bienvenidos a la edición número 48 de esto que es Universo Geek. Como ya saben, yo soy Pepe Beto y en esta ocasión, hay un audio que anda circulando a través de redes sociales, en específico en WhatsApp, y trata sobre un supuesto médico que dice que cada vez que te toman la temperatura con la pistola infrarrojo te están causando cáncer. Bueno, padrino y madrina, déjame decirte que esto pues es falso. Así es, ya que los termómetros infrarrojos para leer la temperatura no emiten radiación alguna. Lo que hace o su función es leer la radiación que por calor corporal nuestro cuerpo emite al exterior. Eso sí, ese calor corporal, como es bien sabido, aumenta cuando nuestro cuerpo pasa, pues digamos, por enfermedades o situaciones como lo son la fiebre o la calentura. Y bueno, la lucecita que vemos y que emite esa pistola solo sirve para indicar el lugar en donde se está leyendo la temperatura corporal. Es decir, eso no te está matando tus neuronas ni te está produciendo cáncer. Lo que sí te produce cáncer es comer un hot dog o incluso una de esas famosas sopas instantáneas. Ah, pero qué ricas, ¿verdad? Y siguiendo con las tendencias de desgracia que circulan en las redes sociales, esas que masivamente nos llegan en mensajes, en publicaciones de Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Ahora le tocó la mala suerte a este llamado pez remo, que pues realmente su avistamiento no significa que sea un ave o pez de mal agüero. Este pez, denominado en Japón como Ryugu no Tsukai, mira, hasta japonés te leo, significa mensajero del palacio del dios del mar, y también era considerado como un monstruo marino con capacidad de convertirse en diferentes criaturas para pues traer desgracias a la población. Pero esto solo es parte de la cultura o folclore japonés, ya que Kiyoshi Wadetsumi, ya ves cómo te pronuncio muy bien en japonés, es un experto en sismos y dijo que los peces de aguas profundas que viven cerca del fondo del mar son más sensibles a los movimientos de fallas activas que los que se encuentran cerca de la superficie del mar. De ahí que estos peces, al sentir estos movimientos, pues salgan a la superficie en donde los encontramos, y pues se dice, pues obviamente si ellos están sintiendo este movimiento y salen a la superficie, pues se tiene que dar algún tipo de desastre natural como son los tsunamis o los terremotos. No quiere decir que ellos estén tirando la sal o dando mala suerte, sino que es parte de su naturaleza. Y otra cosa que es también parte de la naturaleza o el medio ambiente es este llamado polvo del desierto o arena del Sahara, la cual está cubriendo gran parte de la península de Yucatán, y por ello es que vemos el cielo como si estuviera sucio. Esto, padrinos y madrinas, no es parte de este caprichoso 2020 que nos quiere ver enterrados a todos y sufriendo desgracia tras desgracia. No, esto viene ocurriendo año con año, desde hace mucho tiempo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, ya que los expertos han dicho que en esta ocasión sí se concentra una gran cantidad de arena, lo cual, puede afectarnos en lo que son nuestras vías respiratorias e incluso en nuestros ojos, por lo que se recomienda salir pues con cubrebocas, que de por sí ya los estamos utilizando, y cada determinado momento lavarse la cara, en especial los ojos, con agua oxigenada. Y para finalizar, padrino y madrina, no sé si ya te enteraste que la popular serie o caricatura de los 90s titulada Animaniacs, escrita por Steven Spielberg y pues llevada a la pantalla por Warner Bros., ha recibido innumerables críticas que dicen que este tipo de caricaturas pues no fomentan nada positivo en nuestra sociedad. Y este es un punto respetable. Recordemos que cada quien tiene una opinión sobre lo que pasa. A uno les puede parecer bueno, a otros les puede parecer malo.
Sin embargo, no dejemos de olvidar que muchas veces las caricaturas o las series que se transmiten solo es un contenido el cual, bueno, cada persona debe asimilar y procesar lo bueno y lo malo. O no sé, ¿qué opinas tú, padrino y madrina? ¿Crees que con esta alza en la violencia tenemos que culpar a las caricaturas o a las series de televisión de que esto contribuya a más cosas negativas en nuestra sociedad? ¿O cada persona debe ser lo bastante sensato como para sacar sus conclusiones y, pues bueno, ver lo bueno y lo malo de las caricaturas o las series de televisión sin que esto le afecte en su vida personal? ¿Acaso estoy pidiendo mucho? Y bueno, padrino y madrina, hasta aquí llegamos a la edición número 48 de esto que es Universo Geek. Recuerda que aquí abajito puedes dejarme todas tus dudas, comentarios y, por qué no, también enriquecer con más datos toda la información que vimos en este video. Por el momento nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Pepe Beto y esto fue Universo Geek.